Las lluvias de la pasada primavera y de este otoño no han visitado por igual todas las comarcas andaluzas. Por eso hay espacios naturales protegidos que acusan con mucha intensidad la falta de agua. Cumbres del Parque Natural de Sierra María Los Vélez. Unas 400 hectáreas de las partes altas de este espacio protegido, situado en el norte de la provincia de Almería, han cambiado el color verde por el marrón. Es la consecuencia de la sequía que sufre el parque en estos 3 últimos años, la peor de la serie histórica. La alarma sonó en la comarca cuando estas imágenes se hicieron públicas, convocándose una reunión urgente y extraordinaria de la Junta Rectora. Los agentes de medio ambiente habían comenzado a avisar de que las zonas afectadas eran cada vez más grandes en extensión y afectaban más a unas especies que a otras. Estábamos observando hace aproximadamente 4 o 5 meses, se iba observando que iba en aumento esta sequedad de algunas masas forestales. También es cierto que donde más la masa forestal más afectada no es el pino carrasco, son masas que son de pino pináster, que en su día se hizo una experimentación en algunos montes de aquí de la zona y no es el hábitat idóneo de ese pino. Ese pino necesita más altitud y necesita más pluviometría. Ya de más de 30 años. La preocupación entre los municipios es palpable. Temen que tras la sequía puedan llegar las plagas, una posibilidad que los técnicos rechazan por el momento. Hasta ahora no se ha detectado ninguna. La masa forestal que conforma el parque natural no es solo una seña de identidad de los pueblos, sino además una fuente de recursos para sus habitantes. Décadas anteriores habían sufrido otros periodos de sequía, pero este se está alargando demasiado, por lo que demandan que no se baje la guardia. Para que la población sepa el por qué, ¿no? Porque al final lo que hace, si tú no das la información verídica, la gente puede confundir y puede crear una alerta social, una alarma social que no es la que intentamos buscar dentro de la comarca. Entonces, por eso se convocó una junta rectora donde los técnicos realmente nos explicaron el por qué. Bueno, la sequía, lo sabemos, es inminente, pero qué actuaciones se estaban tomando y si había algún tipo de plaga. Si es verdad que los estudios que estaban realizando en temas de plagas ahora mismo, a día de hoy, están controlados, que para nosotros es una alegría, ¿no? Porque esa información se la podemos transmitir a los vecinos y así pues no generar ese malestar que se está creando. Desde la dirección del parque se destaca que la situación es peor en las cumbres, zonas menos accesibles. Los tratamientos que se hacen en otros lugares es casi imposible poder llevarlos a cabo en estos puntos. A esto se une que los suelos no son de tan buena calidad. Sí que es verdad que donde más se aprecia la afección de la sequía es en zonas donde no hay suelo. Los árboles y las plantas en general, el agua la toman del suelo. Si estamos en suelos profundos, en suelos bien estructurados, en suelos con mucha materia orgánica, esos árboles en general aguantan mejor que los árboles que hay, como los que tengo a mi espalda, árboles en zonas de pendiente, en zonas muy rocosas, muy pedregosas. Ahí lógicamente es donde más afección hay y donde más pronto se notan los efectos de la sequía. Mira, está viva. Ajá. Ya le pasa lo mismo. El análisis de los pinos y de las encinas les hace ser optimistas, porque en la mayoría lo que se ha secado son las hojas y no tanto los troncos y las ramas. Las últimas lluvias, aunque no han solucionado el problema, sí ha dado un pequeño respiro. Aquí en este ramillo podemos observar, por ejemplo, como las hojas están secas, aparentemente la encina se ha secado, pero observamos como la ramilla tiene flexibilidad, es decir, no se ha llegado a secar la ramilla del todo, es decir, el árbol no se ha muerto, lo único que se han muerto son las hojas. La primavera siguiente estas hojas durante el invierno irán cayendo y estos bultitos que vemos a lo largo de la rama son las yemas de los brotes de las próximas hojas que saldrán en primavera en caso de que la pluviometría nos acompañe. Los que parecen que no van a salir indemnes de esta sequía son algunos de los ejemplares de los pinos laricios, una especie autóctona de nuestro país. En Andalucía solo quedan ejemplares en Huelva, Jaén y Almería.
En la falda de la sierra el panorama es bien distinto. La vegetación tiene buena salud y predomina el verde. Esto ha sido gracias a los tratamientos silvícolas que se han hecho durante estos años. Se han ido cortando pinos para permitir que los que tienen más posibilidades de sobrevivir salgan adelante. Unos trabajos que se han pautado en los planes de ordenación. Mientras la cubierta forestal esté en buenas condiciones, digamos que es el óptimo para asumir esas fuertes tormentas. Es decir, una base forestal bien gestionada, bien equilibrada, con clases de edad diferenciadas, con sotobosque, con matorral, es a lo que tenemos que tender, porque va a ser la mejor respuesta a esas precipitaciones. Evidentemente, si llueve muy fuerte en esas masas forestales, pero en las zonas agrícolas no existe esa cubierta, ahí a lo mejor es donde teníamos que incidir. No me preocupan tanto las masas forestales, sino la respuesta de la cuenca en las zonas donde no hay cubierta forestal. En el parque y en el entorno en la comarca ya vienen definidos en un proyecto de ordenación y en un proyecto técnico para el tratamiento. Lo que se está haciendo en las zonas que están apareciendo donde hay sequía, en las especies, sobre todo en las encinas y también en los pinos, es hacerle un seguimiento para, si en el futuro es necesario realizar algún tipo de actividad, realizarla. Pero claro, estamos hablando de zonas que probablemente, la mayoría de ellas, se pueden recuperar siempre que llueva, ¿vale? Entonces, lo que se hacen son tratamientos en las masas preventivos para que, si viene algún fenómeno, como por ejemplo una época de sequía en estos 2 últimos años, las masas forestales sean capaces de soportarlo de la mejor manera posible. Los pinos que se cortan para mantener la masa forestal sana son convertidos en astilla, una biomasa que supone uno de los aprovechamientos del parque. Después se trasladan a otras provincias como Granada para la producción de pellets. Son los tratamientos con los que se preparan para que el parque sobreviva a los envites del cambio global. Entre el personal del parque hay optimismo, confían en la capacidad de un bosque que lleva siglos en pie. Estamos hablando de 30 años para acá, nos ha demostrado que las sequías han tenido su recuperación. Esta sequía es más intensa en el sentido de que abarca zonas más amplias, pero el resultado es el mismo. Los árboles que se secan o que pierden las hojas son los mismos ahora que los que perdían la hoja hace 15 o 20 años. Es decir, que los mecanismos vivos que son los árboles tienen que seguir funcionando igual que lo han hecho hasta ahora. Otra cosa es que no llueva, pero en condiciones normales, por poco que llueva, estos árboles yo estoy seguro que se van a recuperar. Aunque son conscientes de que si sigue sin llover, bastantes pinos y encinas morirán, con lo que las predicciones de lluvia cada vez más torrenciales podrían tener peores efectos. Un bosque sano es necesario para absorber y filtrar las aguas, evitando destrozos al final de las cuencas, donde además la agricultura intensiva y las construcciones han hecho desaparecer las defensas naturales.